sin que se haya producido ningún cambio climático que justifique este hecho. La hegemonía del Quejigar abarcó 2 largos milenios, a pesar de que desde el 3900 a.C. ya hay síntomas de que el clima empezaba a volverse más árido. La inercia biótica es un factor de permanencia tan importante como el sustrato y el clima. La competencia entre especies, la mayor o menor presencia de herbívoros, el fuego y otras circunstancias contingentes también desempeñan su papel en los cambios. Lo que ocurrió en la Sierra de Gádor hace 6000 años fue el desenlace súbito de una relación de competencia que duraba ya siglos. La increíble longevidad del magnífico pino laricio puede vivir más de 1000 años, y la capa de acículas que forma en el suelo a su alrededor fueron durante mucho tiempo formidables barreras para la germinación y el arraigo de las bellotas de los quercus. La edad de oro de los bosques termina con un descenso de temperaturas y precipitaciones en Europa, norte de África y Oriente Medio que se fecha globalmente entre el 4000 y el 2500 a.C. Esta crisis de aridez convirtió el Sahara en un desierto, y puso definitivamente los climas actuales en su sitio. Desde entonces ha habido diversas fluctuaciones climáticas, pero siempre en torno a las condiciones que hasta ahora nos resultaban normales. 3 En el Mediterráneo los quercus caducifolios atlánticos se retiraron dejando el campo libre a encinares, pinares, matorrales esclerófilos y, en general, a las especies de lo que convencionalmente entendemos por vegetación mediterránea. Lagos y humedales bajaron de nivel o sencillamente desaparecieron. Hasta hace poco se atribuía el drástico retroceso de los bosques caducifolios del Mediterráneo a la entrada en escena de los agricultores neolíticos. Sin embargo, las investigaciones actuales apuntan más bien al fenómeno global de aridificación iniciado hace 5000 o 6000 años. Los seres humanos podrían haberse limitado a acentuar sus consecuencias. Desde hace unos años, muchos científicos y climatólogos ponen de manifiesto la existencia de un nuevo proceso de cambio climático en el planeta derivado, entre otras causas, de los importantes cambios en la composición de la atmósfera, por el fuerte incremento del CO2, provocado por la acción del desarrollo económico de la humanidad. En Almería el clima se fue volviendo más árido entre el 4000 y el 2500 a.C., pero el paso a las condiciones climáticas actuales no sería simplemente la culminación de esta suave tendencia, sino un salto brusco y traumático acaecido hacia el 2400 a.C., 100 años más o 100 años menos, que se habría traducido en palabras de los investigadores que lo han constatado en una dramática deforestación del territorio acompañada de intensos procesos erosivos y la instalación de formaciones estépicas. Sería esta última transformación la que marcaría el establecimiento de las condiciones semiáridas que caracterizan estos territorios en el presente. En definitiva, dicen los hermanos García Latorre, parece que las condiciones climáticas que ahora disfrutamos, o padecemos, se establecieron en torno al año 2400 a.C., es decir, hace unos 4400 años, más o menos, cuando los egipcios construían sus grandes pirámides. Esto, a las escalas temporales en las que nos estamos moviendo, no debería considerarse mucho tiempo. El clima actual es, por tanto, reciente. Es indudable que, a consecuencia del cambio climático, el medio natural de Almería experimentó transformaciones muy importantes, aunque no tan radicales como sugieren algunos investigadores, porque tal como lo cuentan parece que el paisaje y el medio ambiente actuales surgieron de golpe hace 4500 años. Los bosques probablemente se contrajeron mucho, pero no fue entonces cuando desaparecieron o quedaron reducidos a su mínima expresión. De igual manera, la maquia de acebuches, lentiscos y coscojas posiblemente también redujo, en gran medida, su extensión o su densidad, pero no se la tragó el desierto. En tiempos de Cervantes, la segunda mitad del siglo XVI, la maquia seguía ocupando importantes superficies, y continuaba siendo un elemento muy destacado del paisaje en el campo de Dalías y en todo el sureste. En este siglo, según las crónicas de ese tiempo, un gran acebuchar, el acebuchar del rey, estaba a menos de 10 kilómetros de Roquetas. Conviene traer en este punto la descripción que brevemente hizo Avieno IV al referirse a la costa mediterránea sur de la provincia de Almería. La ciudadela de Menas, Vélez Málaga, se halla por encima. Hacia donde esta región se aparta de las olas, se yergue el monte Siluro, Sierra Nevada, con su alta cumbre. 4 Rufo Festo Avieno en su Hora Marima, poema del S. 4 después de Cristo, realiza una descripción geográfica de las costas europeas, desde Gran Bretaña hasta el Mar Negro, en base a sus viajes marítimos, y a las experiencias y escritos de otros autores desde el S. V a.C. A continuación sobresale una peña enorme, Punta del Sabinar, que se adentra en la profundidad de la mar. Una pineda, en otros tiempos frondosa, le dio nombre en griego, Cabo Pitjouses, y el litoral se abaja hasta el santuario de Venus y el Cabo de Venus, Cabo de Gata. Asimismo en esta costa se alzaron antaño numerosas ciudades, y abundantes grupos de fenicios controlaron antes estos lugares.
En cambio, ahora, este territorio, ya solitario, despliega simples arenales inhóspitos y las campiñas, privadas de labriegos, se echan a perder y son un erial. A partir del cabo recóndito de Venus, cabo de Gata, puede contemplarse Germa, isla de Alborán, en lontananza, en territorio libio, que antes he citado. En los análisis antropológicos 5 de los restos del hogar tomados de la muestra de carbones estudiada en el yacimiento argárico de Ciavieja, el Ejido, presenta un predominio de las especies de la maquia, el acebuche representa el 77% del total de fragmentos de carbón analizados, también hay en menor cantidad, restos de pino silvestre o laricio, especies de la alta montaña que llegarían desde la vecina Sierra de Gádor. Terminaremos este apartado, precisamente, regresando a la Sierra de Gádor en el momento en que se produce la crisis de aridez, hace unos 4.500 años. En la cima de la sierra, como ocurriría en las partes más altas de todas las grandes cordilleras, el cambio climático podría no haber sido tan brusco ni haber afectado de manera tan fulminante e inmediata a los bosques. Al fin y al cabo era una zona muy húmeda que pasó a ser, simplemente, semihúmeda. Por todo ello y quizá por otras circunstancias que se nos escapan, la respuesta de la vegetación, que la hubo y muy marcada, se retrasó ligeramente en relación con las tierras costeras. El principal síntoma de que algo serio estaba cambiando en las montañas con el final del óptimo climático, fue la dramática modificación del régimen de incendios. Hasta, aproximadamente, el 2200 a.C. había un gran incendio en la sierra cada 300 o 400 años. A partir de esa fecha lo hubo cada 100 o 200 años. I.3. Las huellas de la historia de un pueblo. El conocimiento de la historia de un lugar y de un pueblo está basado en los relatos que la tradición oral y los textos escritos han dejado a las distintas generaciones, pero sobre todo esa historia está apoyada y refrendada. 5. La antracología se refiere a la metodología utilizada en la recolección, reconocimiento naturalista, estudio y preservación de los carbones y maderas rescatados de ambientes arqueológicos o yacimientos naturales por los restos arqueológicos y arquitectónicos que han sobrevivido al paso del tiempo, y a las acciones de conservación o demolición, que los distintos pobladores y culturas dominantes han realizado sobre los mismos. En el caso de El Ejido han quedado escasos restos arquitectónicos emergentes sobre la superficie de la tierra que pongan de manifiesto la importancia y relieve que tuvieron algunas de sus etapas de la antigüedad, fundamentalmente su importante desarrollo en el periodo de dominación romana y de la ciudad de Murgi. Desde la caída del Imperio Romano se inicia un periodo de abandono y de asunción de una función secundaria del extenso territorio del campo de Dalías, que se prolongó durante muchos siglos, desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea. Con el inicio del siglo XX, acontecen nuevas circunstancias que, ligadas al alumbramiento artificial del agua, primero la Fuente Nueva, luego las aguas subterráneas y el Canal de San Fernando, cambiaron radicalmente el escenario del desarrollo del territorio del actual municipio de El Ejido. Por desgracia, el inexorable y benefactor desarrollo del nuevo municipio y de la comarca, trajo aparejado también acciones individuales y colectivas que de modo irreflexivo e incontrolado y probablemente, en ocasiones, desconociendo el daño irreparable que se estaba produciendo para el conocimiento riguroso de nuestra historia, se hicieron desaparecer parte importante de los diversos yacimientos con sus restos arqueológicos. Buena parte de los yacimientos y de los restos arqueológicos han quedado sepultados y dispersos a lo largo del territorio municipal: Ciavieja, Lomas del Viento, Cabriles, Onáyar, Galiana, Santo Domingo, La Mezquita, o en Las Chozas, Tarambana, Guardias Viejas, etc. De muchos de estos yacimientos, apenas nos quedan algunas piezas, imágenes, testimonios orales y referencias literarias obtenidas antes de que desaparecieran bajo el sustrato de muchos de los invernaderos, edificaciones e infraestructuras que ocuparon su lugar. En el caso del Cerrillo de Ciavieja, fue fatal la operación de extracción masiva de tierras, en su zona central, con destino a rellenos para la preparación de nuevas fincas destinadas a la urbanización o a la agricultura, y que afectaron a un alto porcentaje de la superficie del yacimiento arqueológico. Ver imagen siguiente. Las huellas de la destrucción del yacimiento han quedado inmortalizadas para la historia de la desidia y negligencia humana en el propio mosaico romano, que se conserva hoy en la sala que alberga la colección arqueológica de El Ejido, CAE, o Museo de El Ejido. En él se puede apreciar la contundencia de la máquina retroexcavadora al clavar los dientes de su cazo sobre el mosaico y llevándose parte del mismo, cuyos restos yacerán inanes bajo algún relleno del parcelario rústico o urbano de este municipio. Resulta inútil hoy señalar las responsabilidades por tales hechos, pero sí debe ser la destrucción de una parte importante del Cerrillo un aldabonazo para las conciencias, tanto de particulares como de los administradores de lo público, que deben entender que ante situaciones
En similares no caben ni las respuestas avariciosas e individualistas, ni la ilusión del deber de proteger y garantizar la permanencia de los elementos básicos de nuestra identidad como pueblo, y de su patrimonio histórico, y de su historia. Eran conocidos por todos los propietarios del lugar y por la administración pública la existencia, a lo largo de los siglos, de restos arqueológicos y arquitectónicos aparecidos sobre el terreno o a escasos centímetros de la superficie, capiteles, lápidas, columnas, pedestales, tumbas, etc. Sin remontarnos más hacia atrás, ya a mediados del siglo XIX, cuando Pascual Madoz, en su diccionario, desarrolla el artículo dedicado a Dalías, al referirse a su historia, escribe: Historia. Antiguamente estuvo situado este pueblo en el paraje, Sic, llamado El Campo, distante 1 hora salese, donde todavía se observan cimientos de calles dilatadas, sepulcros de mampostería y trozos de acueductos, sin que pueda decirse la época de su traslación. Más adelante, en el mismo siglo XIX, en los años 70, con motivo de la construcción de la carretera de Almería a Málaga, se descubrieron nuevos restos arqueológicos, singularmente una lápida conmemorativa, que se refiere a la donación de unas termas dedicadas a la ciudad de Murgi, que vinieron a corroborar el valor histórico del lugar del Cerrillo de Ciavieja. De este último hecho tuvieron conocimiento las autoridades locales, provinciales y del Estado, y dio lugar a un importante debate, entre los expertos en arqueología, y miembros de la Real Academia de la Historia, por el contenido de la inscripción latina de la lápida, que más adelante comentaré. A lo largo del siglo XIX y XX se produjeron sucesivos hallazgos de restos y piezas arqueológicas de los que dieron cuenta historiadores y expertos, el padre Tapia, Rufino Sagrero, Arribas, Schulten, Castro Guisasola. Todos estos hechos debieran haber dado lugar a un posicionamiento más claro y definitivo de la Administración y sus autoridades en salvaguarda del interés público general, y frente a los intereses particulares, y de los cazadores de piezas del patrimonio histórico y cultural de este municipio, antes Dalías. Pero, no fue así, y, ahora que la conciencia sobre estos asuntos ha mejorado, habrá que intentar conseguir que los restos arqueológicos en manos de privados y coleccionistas acaben en centros públicos, museos, o privados abiertos al público. Y, sobre todo, habrá que conseguir que lo que resta incólume del Cerrillo de Ciavieja, y el entorno próximo del Parque Arqueológico Ángel Aguilera, declarado bien de interés cultural, BEIC, y catalogado por Decreto 57/2017, de 11 de abril, Boja número 73, de 19 de abril, de la Junta de Andalucía, sea objeto de excavaciones sistemáticas y continuas por expertos arqueólogos hasta desentrañar las etapas de la historia de los pobladores de este territorio que desde el Neolítico ocuparon esta comarca. Sin ánimo de ser exhaustivo, ni pretender hacer una exposición doctrinal o académica sobre esta materia, sí que conviene realizar una narración descriptiva de los diversos tiempos históricos conocidos que tuvo la ocupación del actual territorio municipal ejidense. La aparición a finales de 1983 del mosaico romano vinculado a la desaparecida ciudad de Murgi, puso de manifiesto la necesidad apremiante de su rescate y recuperación, así como de realizar de urgencia trabajos expertos de excavación arqueológica en el Cerrillo de Ciavieja para intentar contextualizar mejor el hallazgo en el espacio físico de su aparición. Ello desencadenó un extraordinario interés por parte de los expertos en arqueología de prehistoria e historia antigua por emprender estudios y trabajos científicos en torno al yacimiento arqueológico y a sus posibilidades para esclarecer y documentar de una manera más precisa y certera el pasado anterior a la ocupación y desarrollo de la ciudad de Murgi. Pero no solo los expertos resultaron aludidos y concernidos con el hallazgo del mosaico, también las instituciones públicas, singularmente la local, que acababa de obtener la carta propia de municipalidad independiente, tras la segregación del antiguo municipio de Dalías, 1982, se vieron obligadas a dirigir su mirada al lugar de Ciavieja, en busca de los cimientos que enmarcan el presente de El Ejido en su pasado histórico. Se acabó la leyenda, a veces superficial e interesada, de que El Ejido no tenía historia. Lo que ha ocurrido con El Ejido, lugar difuminado dentro del concepto territorial amplio del campo de Dalías, no es que no tuviese historia, sino que lo que realmente no ha tenido es el conocimiento y la memoria necesarios para darle continuidad y permanencia a los hechos e historias de sus sucesivos pobladores, desde los tiempos más lejanos de la prehistoria a la antigüedad. Tiempos en los que gozó de gran relieve y protagonismo. La historia de este territorio quedó ensombrecida y relegada a un segundo plano durante muchos siglos, Edad Media y Moderna, permitiéndose que se destruyeran y expoliaran los restos de la última población que quedó en pie tras la caída del Imperio Romano, la ciudad de Murgi. Tuvo que ser el hallazgo del mosaico el que inoculara el germen en la conciencia social, que desde la base ciudadana empezó a reclamar ante la administración municipal y autonómica la necesidad de profundizar en la búsqueda de los elementos perdidos u ocultos de nuestro pasado más remoto y desconocido. Me viene a la memoria, en relación con esto último,
la labor del pionero y ariete, que ejerció ante la administración de una manera tenaz, apasionada y entusiasta, el joven ejidense desgraciadamente desaparecido de manera muy temprana, Ángel Aguilera Alférez, que constituyó un ejemplo a seguir en la búsqueda y preservación de los restos arqueológicos. Su legado no cayó en terreno yermo, sino que floreció y fructificó a través de un grupo de amigos y correligionarios en esta labor que decidieron articular sus esfuerzos defensores del patrimonio histórico a través de la Asociación Cultural Atenea. La realidad es que de no ser por el conjunto de hechos sucedidos, y de los actores intervinientes tras la aparición del mosaico romano, probablemente no se habría producido la protección integral del área de Ciavieja, declarada y catalogada como bien de interés cultural, B y C, por la Junta de Andalucía, ni las normas y planes urbanísticos de Ejido habrían contado con las medidas cautelares y protecciones urbanísticas precisas para evitar la destrucción y desaparición de muchos restos y elementos de nuestra historia. A pesar de todo, desaparecieron bajo las máquinas en las roturaciones del campo y las construcciones de edificaciones e infraestructuras, restos de hornos de cerámica, de mosaicos, de enterramientos megalíticos, de balsas de salazones, aljibes, etc. 2. La prehistoria, los primeros pobladores en el territorio ejidense. La presencia del ser humano en la provincia de Almería, según algunos autores hay que situarla a finales de la última glaciación, Gurm, a través de las huellas gráficas halladas en cuevas y refugios naturales en las sierras del norte de la provincia. La comarca de los Vélez conserva algunos de los vestigios más remotos y conmovedores de la presencia humana en Almería, de hace unos 16.000 años. Aunque el espléndido grabado de piedras blancas, en Escúllar, Sierra de Filabres, que representa una yegua preñada al galope, puede que sea más antiguo y se remonte a 18.000 o 20.000 años. En torno a estas fechas debió producirse la llegada del ser humano moderno, personas exactamente como nosotros, a nuestra provincia. Los que podríamos denominar, incurriendo en un evidente anacronismo, los almerienses de hace 16.000 años eran como todas las poblaciones humanas de aquella época, cazadores-recolectores nómadas que vivían de lo que la naturaleza ofrece espontáneamente, animales salvajes, plantas y frutos silvestres, todo lo que existe sin intervención del hombre. No es extraño, por consiguiente, que las densidades de población de las sociedades basadas en la caza y la recolección hayan sido siempre muy bajas, típicamente inferiores a un habitante por kilómetro cuadrado. Por esta razón tradicionalmente se había creído que los cazadores-recolectores prehistóricos, aunque intervenían en los ecosistemas y en sus flujos de energía, no los modificaban de manera significativa, no más que cualquier otro animal. Resulta difícil datar fehacientemente la presencia de los primeros pobladores en el poniente almeriense y en el territorio de El Ejido, pero diversos autores estiman que pudo producirse a partir del sexto milenio, antes de nuestra era, coincidiendo con los primeros pobladores establecidos en el sureste peninsular. Ello debió de ocurrir cuando los grupos humanos fueron adquiriendo hábitos y técnicas de supervivencia y de permanencia en un territorio, práctica de la agricultura y ganadería, abandonando el nomadismo característico de los pobladores anteriores. En el caso de El Ejido, con toda certeza se puede decir que el mejor libro abierto aún sin leer y descifrar en su integridad, está disponible, así como la mayor cantera de elementos arqueológicos para el estudio de los distintos pobladores y asentamientos, en el yacimiento de Ciavieja. Ese libro y esa cantera estratigráfica es el mejor yacimiento arqueológico de que disponemos para el conocimiento del paso de nuestros antepasados desde la prehistoria y de la antigüedad por este lugar. Gracias a las excavaciones llevadas a cabo en el lugar del descubrimiento del mosaico romano se ha podido identificar la existencia en estratos superpuestos correspondiente a diversos pueblos y culturas de la prehistoria. Así, en la memoria de la excavación de urgencia realizada en el yacimiento de Ciavieja, El Ejido, Almería, 1985 realizada por los arqueólogos Ángela Suárez, Manuel Carrilero, José Luis García y Adelaida Bravo, se afirma que el cerrillo de Ciavieja es un auténtico tel formado por la acumulación de los distintos estratos de habitación del mismo, y que cronológicamente se encuadran entre un neolítico final cobre-bronce y la posterior ocupación ibérica y romana. 2.1. Época del megalitismo. El megalitismo se conoce como una cultura de finales del Neolítico, desarrollada a partir de milenio antes de nuestra era, que se caracterizaba por la construcción de megalitos, es decir, la utilización de grandes piedras para delimitar los espacios singulares del hábitat y de sus enterramientos. En el territorio de El Ejido era frecuente antes de la radical transformación superficial del suelo para su conversión en parcelas destinadas al cultivo en invernaderos, poder encontrar restos megalíticos repartidos por diversos parajes del territorio municipal. Se encontraban, fundamentalmente, situados en aquellas zonas ligeramente elevadas y no expuestas a la inundación directa, asociadas a un entorno próximo caracterizado por la presencia de zonas de tierra cultivable, de mayor o menor extensión,
sotos y cañadas. Así ocurría en parajes de las Lomas del Viento, de la Cumbre, Loma Blanca, de la Mezquita, o Náyar o en los derramaderos de las Cañadas de Cabriles, y Ugíjar al noroeste del núcleo actual de El Ejido. Desgraciadamente, el desenfrenado desarrollo económico en todo el poniente almeriense, a partir de la década de los años 60 del pasado siglo, arrasaron buena parte de los restos megalíticos que caracterizaron este periodo de la evolución del hombre en nuestro territorio. Pero, a pesar de ello, se han salvado de desaparecer definitivamente algunas manifestaciones de este periodo megalítico. En un caso, situado en la antigua zona Las Chozas de Redondo, aunque desaparecieron los restos materiales de estas construcciones, sepultados bajo las nuevas parcelas agrícolas, se conservan los datos de los trabajos de excavación, algunas piezas arqueológicas y la documentación planimétrica y fotográfica que se llevó a efecto por los autores de una excavación realizada en los primeros años de la década de los 60 del pasado siglo XX. En otro caso, de descubrimiento más reciente, llevado a cabo por el arqueólogo virgitano Lorenzo Cara Barrionuevo en 2014, se conserva aún sin transformar el suelo donde se hallan bastante deteriorados los restos de las antiguas construcciones megalíticas. Estas se hallan en una finca situada próxima a El Ejido, en el cuadrante noroeste que forman al cruzarse la carretera de Santa María del Águila a Pampanico, con la carretera del Canal de Liara, que discurre por debajo del antiguo Cortijo Quesada. Respecto de este último caso, ver foto. Está aún sin excavar y estudiar a fondo, pendiente, en este momento, año 2022, de que se culmine un acuerdo de los propietarios de los terrenos con el ayuntamiento, para poder disponer de los mismos e incorporarlos a catálogo municipal de bienes protegidos. Sin embargo, sí se puede profundizar en el contenido de los hallazgos producidos en la zona de las antiguas chozas, las cumbres, hoy absorbidas bajo la denominación extensiva y agrícola de tierras de Almería. La historia del desarrollo económico de El Ejido trajo consigo la fortuna, no solo económica, sino de que al frente de la empresa francesa de ingeniería Chadey, viniese un ingeniero francés de obra civil para realizar prospecciones o sondeos, las infraestructuras de distribución hidráulica y de puesta en cultivo de este territorio, llamado Robert Octobon 8, 1911-1995. La empresa, constituida a finales de los años 50, denominada Adralmería Española Sociedad Anónima, fue la encargada de poner en marcha un plan de alumbramiento de aguas y de colonización de la zona. Robert Octobon, además de ingeniero especialista en obras de ingeniería hidráulica, era un gran aficionado y experto en temas de arqueología. Su afición a la historia y la arqueología le venía heredada de su padre, el comandante Octobon, acreditado especialista francés en prehistoria y arqueología, que llegó a visitar la zona de las Chozas para conocer los hallazgos megalíticos que había hecho su hijo, Robert. Entre las conclusiones que realiza el arqueólogo virgitano Lorenzo Cara Barrionuevo, después de analizar los trabajos de excavación de R. Octobon, entiende que por analogía, este tipo de tumbas han sido asimiladas a los toloi, sepulturas de falsa cúpula, de los millares. Aunque, se reconoce que la tumba megalítica de las Chozas había sido alterada a lo largo de los tiempos en varias ocasiones y expoliada en alguna de ellas, en ellas se encontraron muchos trozos dispersos de varios cráneos, entre ellos el de una persona adulta y el de un niño. Por la existencia de huesos largos podemos conjeturar que el número mínimo de individuos inhumados fue de 2 adultos y un niño. De la descripción gráfica y escrita que realizó R. Octobon de sus trabajos de excavación se conoce la existencia de diversos materiales arqueológicos en el interior de la tumba, fragmentos de cerámica, de huesos, dientes, conchas marinas y diversos útiles de sílex. En la siguiente imagen se refleja uno de los minuciosos y expertos esquemas gráficos que realizó R. Octobon durante la excavación de la tumba megalítica de las Chozas. Por razón de su periodo de residencia en la vecina Adra, y por la vinculación familiar de su hijo François, casado con una abderitana, los materiales hallados en la excavación de la tumba de las Chozas fueron entregados en diversos momentos, a finales del pasado siglo y principios del presente siglo XXI, al Museo de Adra. Los únicos útiles de piedra hallados en la tumba fueron las 19 piezas de sílex. De entre ellos destacan un conjunto de puntas de flechas, hoy desaparecidas, signo de interrogación abierta, y, además, una pequeña vasija de barro hecha a mano, que formaban parte del escueto ajuar funerario. Destacan las puntas de flecha de base cóncava, con una gran homogeneidad. Los paralelos a estas piezas hay que buscarlos en los millares, y el conjunto megalítico de las poblaciones granadinas de Gor y Gorafe. Según señala Lorenzo Cara, solo 2 o 3 piezas del conjunto parece que pudieran haber sido utilizadas, pero el resto fueron confeccionadas con el objeto de figurar en ajuar funerario de alguno de los difuntos. En cuanto a la pequeña vasija, reconstruida por el propio Octobon, parece que era un elemento usual en los enterramientos megalíticos o en covacha, tipos de sepulturas propios de la periferia del cobre del sudeste. Siguiendo el trabajo de L. Cara, citado anteriormente,
Se dice que la tipología de las puntas de flecha corresponde al cobre pleno, encuadre temporal respaldado por la ausencia de elementos culturales avanzados o tardíos, y la inexistencia de objetos de cobre que revelan las hojas de las plantas de excavación. La ausencia de elementos rituales específicos, ídolos, cerámica simbólica, la composición del ajuar y la propia morfología de la tumba nos acercan al horizonte cultural megalítico bajo influencia directa del cobre del sudeste en la fase precampaniforme, que podríamos datar por analogía entre el 2400 y el 2100 a.C. Aunque también, a pesar de ciertos paralelismos o persistencias, que se mantienen en el tiempo de los millares, se puede pensar que los asentamientos dispersos megalíticos que se dan en el territorio ejidense, pudieran estar referidos a un tiempo anterior al apogeo de la cultura millárica, más asociado al concepto amplio de cultura de Almería de finales del Neolítico y premetálico, entre el 4 y el 3 milenio AC. Pero los restos megalíticos en el ejido no se limitan a su presencia en esta zona del municipio, en los bordes del sur de las grandes cañadas del centro del campo, y de los parajes o sotos de las pequeñas vaguadas entre las lomas. A pesar de su progresivo arrasamiento y expolio a lo largo de los siglos y más de 4 milenios transcurridos, se conoce de la existencia de restos megalíticos en otros parajes más al norte, lomas de Santo Domingo, de la Mezquita o Cabriles, e incluso se conservan actualmente restos aflorantes de este periodo civilizatorio, como es el caso antes mencionado de las tumbas situadas al noroeste del núcleo urbano de El Ejido. Se piensa que estos restos dispersos en distintos puntos del municipio estuvieron vinculados social y estratégicamente a un hábitat interconectado, con perspectivas visuales directas entre los pobladores de los distintos enclaves con lo que debió ser su centro de referencia ubicado en el Cerrillo de Ciavieja. Los asentamientos y su localización obedecen claramente a las condiciones de un neolítico final que requerían de espacios adecuados para la práctica de una incipiente agricultura y ganadería. La proximidad a las mejores áreas de cultivo, pero protegidos de su inundación, permitía la explotación cerealística de cañadas, y de los pequeños sotos o vaguadas entre lomillas, y el mantenimiento de una cabaña ganadera autosuficiente, en un tiempo con condiciones climáticas y ambientales más favorables que las actuales. 2.2. Las huellas de la prehistoria en el yacimiento de Ciavieja, la cultura millárica. Desde finales del Neolítico, 4-3 milenios AC, se conservan o se tienen noticias de la existencia de pobladores en el extenso territorio del actual municipio de El Ejido. Como afirman M. Carrilero y A. Suárez, de los primeros trabajos en Ciavieja, se impone actualmente a la luz de los datos arqueológicos, la existencia de un sustrato neolítico que configura la base étnica y cultural del posterior desarrollo durante la Edad del Cobre. Las condiciones naturales de este espacio físico se consideran con una climatología más húmeda que la actual, como así lo afirman Arribas y Lal, que describen el sudeste peninsular como un territorio menos árido y desforestado que el actual. En esa misma posición se mueven los hermanos Juan y Jesús García Latorre cuando afirman que la presencia de especies de los bosques y los ríos en los yacimientos llevó a más de un investigador a la convicción de que el clima del sureste, en el 3 milenio A.C., tenía que haber sido mucho más lluvioso que el de hoy